Manos artesanas, tradición, innovación, cuidado, mimo, exquisitez. Cuando la artesanía es casi magia, hablamos de la Cartuja de Sevilla. En el siglo XIX llegó un inglés, un marqués, a Sevilla, decidió fabricar cerámica en esa ciudad y todo empezó en 1841, en el monasterio de la Cartuja. La Cartuja de Sevilla, una marca que busca en su ADN su esencia y le sirve como punto de partida para innovar con nuevos productos, diseño y novedades que la Cartuja presenta este año en Cebisama. La idea era traer el taller a la feria y presentar el producto de la forma más auténtica posible. Producto tradicional, porque tenemos producto del siglo XIX, y el producto nuevo, tomando en cuenta la tradición y la historia de la marca. Estamos en un momento muy importante. Valencia supone un punto de partida porque llevamos meses, casi un año, trabajando en muchísimo producto nuevo. Tenemos 3 formas clásicas con varios decorados que llevamos utilizando en los casi 200 años de historia que tenemos, y ahora presentamos una forma nueva, por primera vez en 100 años. La denominamos neoclásica porque mantiene la esencia. La Cartuja de Sevilla, desde 1871, proveedora oficial de la Casa Real Española y otras casas reales. Una firma que a lo largo de su historia ha recibido los más ilustres reconocimientos en exposiciones universales y que hoy trabaja para conseguir el mayor galardón: estar presente en todos los hogares nacionales e internacionales. La Cartuja mira hacia afuera porque por primera vez en su historia está realizando un plan de exportación. Pretendemos salir fuera y estar en los principales mercados, en Europa, en Estados Unidos, en el mercado árabe. Son muchas las opciones y queremos estar en todos. La Cartuja de Sevilla, una marca con gran componente emocional que deja de ser magia para convertirse en realidad.